Samir, les pregunto a todos los que investigan en la astrofísica y en la astronomía como una estructura que casi es la piedra angular de nuestro estilo de vida. Las civilizaciones que las protegen contra los cambios no son solo el clima, sino que, más grande que el clima, hay cambios. Voy a compartir con ustedes que podría cambiar su comprensión del pasado, pero también, si tienen una perspectiva diferente sobre el futuro, contamos que el cambio climático va a ser severo y dentro de 5 años 7, ¿qué pasa si es solo en muy pocos años, 3, 4, 5 años en nuestra vida? ¿Podemos comenzar abordando el clima y la primera parte del clima? Es posible que se sorprenda. Es asombroso. ¿Qué tienen que ver los terremotos con el clima? Quédate conmigo. Esta es una observación. Los datos por encima de 6,9 se registran habiendo creado 170 veces en el tener 200 veces el número de terremotos por encima de 6 que solo en los últimos 10 años se han multiplicado por 10. Por lo que cabe preguntarse cuál es la causa de un aumento tan alarmante de terremotos. Esto es anarquía. El campo magnético ha sido una película. Podemos pensar en el polo magnético y la rotación en forma gráfica. Coinciden en que el pequeño eje de rotación está fijo, pero el polo magnético sigue preguntándose. Esta es la primera reacción en Ian que se ha estado preguntando por todos lados. Entonces, ¿podría haber consecuencias para tal movimiento de la fuerza magnética cuando nos miramos a nosotros mismos? En realidad, todavía hay un desplazamiento de 40 grados entre el eje de rotación y el I. Acerca del sistema solar, el sistema solar es halagado pero bastante extraño. Si nos fijamos en el eje magnético de hoy que conecta los dos polos magnéticos. Si acepto lo importante, si mira dónde está ubicada la capa de hielo, está ubicada exactamente a lo largo del eje magnético a lo largo del eje de rotación. Entonces hay una relación entre la capa de hielo y el lado izquierdo. El polo magnético se ha estado moviendo desde Canadá hacia superior y de hecho en los últimos 10 años se ha movido distancias iguales en anomalías y al mismo tiempo para mirar. En el lado derecho la comparación entre 2020 y 2023 encontrarás que hay una brecha en una regla de todos lados, excepto una vez que decido que esta anomalía es más cercano y la investigación te muestran que la capa de hielo están cambiando. Entonces parece que sí, hay una relación entre la capa de hielo y entre la fuerza magnética. Parece que la temperatura es más baja donde se encuentra la fuerza magnética. Entonces, ¿qué entiendo por temperatura? A mediados del siglo pasado, los científicos rusos, por primera vez, idearon esta definición de aumentos de temperatura abiertos. Quizás te preguntes por qué la temperatura es muy alta en el cinturón tropical. ¿Por qué mola mucho que la clavícula y la gente canten? Porque está construido muy cerca del Sol y el ángulo de proyección es recto. No olvidemos a sus hermanas, así que puedes volver a preguntarte por qué el ecuador magnético tropical alcanza su punto más caliente a 400 grados el 21 de diciembre. En esta foto, por ejemplo, no está más cerca del Sol el clima seco construido es el más cercano al Sol y de hecho el ángulo de proyección del cinturón tropical y el de latitud media construido son los mismos. El campo magnético que rodea al planeta de Texas a partir de electrones de protones que son emitidos por el Sol. El Sol, por supuesto, emite infrarrojos, onda de radio ultravioleta, otras rotaciones. Pero lo que sucede es el campo magnético. Por favor, una mentira de muy alta velocidad no puede penetrar. ¿Qué hacen? Comienzan a moverse a lo largo de las líneas de fuerza magnética. La distancia entre el norte magnético y el sur, por supuesto, es diferente en el punto medio entre dos polos magnéticos, donde el campo magnético es más débil. Y fluyendo entre los giros en Udelman y fluyendo entre las dos fuerzas magnéticas en la termosfera, que es una capa muy gruesa de la atmósfera, chocan con el óxido nitroso y este eje genera energía. Y si mides la temperatura de la termosfera, tu amigo en el quinto circuito oscila entre 500 grados.
Entonces la pregunta es ¿para qué pocos hoteles con esta temperatura superficial de 6.000 grados y a 150 millones de kilómetros de distancia y cambia de 2.000 grados a 500 grados y se descubre la diferencia entre la energía que nos llega desde la termosfera 1500 veces? Que camines. Odio que sientas que es una esperanza. No proviene directamente del Sol, sino de la termosfera. Gracias a la interacción del campo magnético, si piensas en un paraguas sobre nuestras cabezas, la temperatura oscila entre 500 y 2000 grados y nos da una pista, pero no podría darnos también la temperatura de la que hablamos antes. Sí, lo será. Danos dónde está. 2023 es un calor tropical. Los 500 en la superficie del planeta siguen esta noche un aumento en el mapa de temperaturas de la termosfera 100 kilómetros por encima de lo que ocurrió cuando el campo magnético se debilita y de hecho ha debilitado a 100% en los últimos 150 años. Este debilitamiento se está acelerando. Se ha debilitado un 5% saludable en los últimos 30 años. Entonces, las líneas del campo magnético son semanales y viajarán más rápido cuanto más rápido viajen y más vivas a mayor velocidad. Generan mayor energía y es por eso que tenemos este calentamiento global. Simplemente el mar magnético de fuerza tiene ricos. Los protones van hacia adelante y hacia atrás. Nosotros también tenemos a una velocidad más alta y necesitas mayor energía. Pero también tenemos un crimen, si lo llamaría un intercambio, porque la temperatura de la que habló el hermano antes se movía e inclinaba a lo largo de la quinta parte del tirón magnético de su movimiento desde Kelvin hacia la varianza. La totalidad de la temperatura construida se inclina sola. Entonces, regiones o países como América del Norte se vuelven mujeres. Así que esto se está poniendo más fresco. Así que esta es la leyenda de la razón del calentamiento global y los muebles de hace más de 1.000 años de la Universidad de Historia de España tienen textos antiguos realizados por el artista hace más de 1000 años de los que hablan de movimientos sísmicos y las anomalías del debilitamiento de nuestro campo magnético de diferentes países. Serias son las nociones. Verás que la distancia de Arabia a la anomalía magnética en Siberia es la misma distancia que la de Europa al polo magnético en Canadá. Entonces, en Arabia, ese momento en el tiempo en Jordania, el clima es muy parecido al que disfruta Europa hoy en día y esto es una prueba de que también la temperatura construida se está moviendo junto con el campo magnético. Una cosa más de que los dos polos magnéticos se aíslan libremente entre sí. Y otro en el medio ha llevado a un campo magnético más débil en el medio tiene él, y esto es porque lo que se llama la superficie celular económica, la cual un área de campo magnético muy débil y temperatura sobrecalentada gana estos imanes provenientes de los que hablé antes. Una historia de 3 imanes. Si miramos, todos lo sabemos que la Tierra tiene cambio alrededor en su velocidad por influencias externas de su eje. Entonces la parte ecuatorial intenta recorrer algo de espacio bajo la fuerza de la gravedad. Entonces confirmamos porque esta función también se repite en las capas internas dentro del planeta. Depende del radio y depende del espesor del material. Encontramos que D4, que es un líquido viscoso, es 3. Mucho se apresuró como la corteza y descubrirás que esto ayuda a conservarlos girando sobre su eje mientras les mostraré el núcleo interno. Los científicos descubren que es un isótopo. Entonces los mantiene libres y los electrones libres nadan en el lago con tal movimiento de electrones que parece ir en espiral y, por supuesto, sabemos que si tenemos una corriente eléctrica anotada, obtenemos un campo magnético. Entonces terminamos por terminar con el campo magnético. Cada uno de los paneles al exceso de rotación y se fijan y cuelgan en un segundo, el campo magnético se mueve como vimos antes. Entonces, el campo magnético que observamos en la superficie debe provenir de una fuente diferente, no se genera, no se induce. De hecho, el corazón de los planetas tenemos 3 imanes que se generan a partir de los grupos eléctricos. Uno es un imán permanente y este es permanente. Imán. Se observa que cuando vas a la Antártida encuentras el norte magnético. Para ir al Ártico aquí encuentras el polo magnético sur.
Pero luego encuentras pequeños polos magnéticos sur en ambos extremos de los ventiladores en ambas tapas de los planificadores, y esto es simplemente como expliqué anteriormente. Las herramientas utilizadas para generarlo aparecerán en pequeños focos de sonidos magnéticos. Porque hay un fuerte imán permanente, y luego los científicos piensan que el campo magnético podría invertirse en la versión del instructor antártico. Estas células, pequeños sonidos imanes para los que nos llamamos modos, han existido solo 10.500 años. Lo que significa que hubo restricciones como rápido, porque entregaba las cosas sintiendo que tendría electrónica moviéndose en círculos, y nuevamente, hace 10.500 años estaba girando una estufa. Entonces, este núcleo externo en el que fluyen los electrones ayuda al planeta a girar de manera muy simple. Si tienes corriente eléctrica y un campo magnético, puedes forzar la fuerza de Andrew Lawrence hacia la izquierda. Entonces esta fuerza que ejerce el núcleo externo y el personal interno de salud mental es interestatal. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el ángulo entre la corriente magnética y la eléctrica se hace cada vez más pequeño? La fuerza será menor. Entonces el planeta girará hasta llegar a cero y no habrá fuerza al girar. No había dado ninguna vuelta antes de llegar a esto. Algunas personas sonríen ante una tendencia negativa. La fuerza estará en el lado opuesto y el sol saldrá por el oeste de Rusia. ¿Se ha hecho antes de la historia? Cuando encuentro la historia de los templos antiguos y los libros sagrados, porque el Corán del Nuevo Testamento del Testamento, estas cosas incluyen la historia entre sí, donde los israelitas de Egipto fueron las noches y los 3 días. En realidad, la prueba conocida como el ángulo entre las corrientes magnética y llega a cero, pero se ha observado que ha captado la diferencia entre 3 bonitos largos, y también Moisés y Abraham tiene 35.000 años de diferencia entre Moisés y otros 3.500, por lo que parece haber una petición psicópata de los que quedan para gobernar nuestra invisibilización y llevarlos por la dirección que a ellos les conviene cada 3.500 años, cambios que ocurren sobre nuestras cabezas y que están causando nuestro mecanismo y, en consecuencia, hay que entrar en este dilema. Esta fuerza de campo y la fuerza del campo magnético y la corriente cambian. ¿Afecta la cantidad de días dentro de la CAMBIS? Tiene un año solar que tiene 365 días en el ciclo anterior, 160 días en el sitio anterior, 96 días, y esto tiene un impacto en el proceso de envejecimiento de la especie humana, incluso en la etapa de especie, por una sucesión de dinero. No envejecen según el número circular de años solares. Gracias a la piña. Entonces, ¿dónde está este planeta que tiene un imán que le indica su dinámica, que viene desde hace 1500 años, y luego cuando viene 2 veces en 50 años significa que tiene un ayuno elíptico? La NASA está tratando de descubrir que han enviado ¿por qué el explorador espacial infrarrojo? Así que está tratando de figurarse hasta él. Él es la nube de Oort y se entera de este plan, ya que se acerca. Lo primero que hace es provocar parte del campo magnético para la ciencia, y esto provoca la pérdida de puños de sus tierras. Por eso cuando estás en París o Roma mirando el cielo, midiéndose cualquier cosa que creas que estás sintiendo, no es porque en la fuente y en el norte hay tensión magnética. Los imanes eso causan como un par de fuerza magnética viento con los otros imanes, y eso causas que un zoológico ha discutido debilitamiento del campo. Los productores viajan más rápido, golpeando oxígeno y nitrógeno y generando más odio y causando calentamiento global. Pero más que eso, si miras cómo refinar que el norte magnético en esta casa no se haya debilitado, simple. ¿Por qué? En el Ártico la capa de hielo se está derritiendo. En la Antártida la capa de hielo está creciendo porque el campo magnético es igual de fuerte en la fuente. Así también, cuando este planeta se acerca, cuando se acercan sus imanes, enfría nuestros imanes, lo que explica por qué la caída magnética se está moviendo desde Canadá hacia un pie, uno y uno juntos, caballeros del calentamiento global. Señoras, por cierto, no es porque el CO2 o cualquier ventilador haya hecho interferencia con el CO2.
Y como mencioné, el aumento de temperatura se construyó junto con la acción de la fuerza magnética que sugiero, en primer lugar, es exactamente la victoria final. He examinado la investigación y el esfuerzo que usarán la astronomía para determinar el ciclo y, de hecho, los científicos que lo descifraron, allá por 1980 como Carlos Muñoz Ferrada en Rington entre muchos más, y fue un error que asumimos porque la mina había usado una cantidad de años para expandirse. Sus segundos científicos asumieron que el año solar es de 365 días, pero eso es cierto en este ciclo corto de 3.500 años. Pero, ¿qué pasa con el anterior que era de 160, pero no sabían el número de este periodo aquí termina en el ciclo maya es de 7.000 años? No es un 5.100. No pasará nada en 2025. De hecho, si escribo sobre su ecuación astronómica será 2028. Entonces, ¿qué pasa si una atracción magnética continúa moviéndose hasta que termina en la India? Tendrá una bonita cabaña. La noche de la India sucedió antes de que la tuviéramos, o incluso Australia antes del Logan de hoy. La temperatura campos seguirá sirviendo en todo caso de aumento meteorológico. Los asiáticos han cumplido y el proceso de envejecimiento del ser humano resultará mucho más lento. Los mares inferiores entre los trópicos. Los mares superiores en cualquier otro lugar. ¿Qué hacemos? Tenemos muchas industrias. Hablé sobre agricultura, infraestructura energética. Algunas tierras se volverían fértiles. Algunas tierras se volverían fértiles. Mi recomendación: Naciones Unidas es el mejor organismo para desarrollarlo. Se acabó. Cada país necesitará transformar una industria para planificar la transformación. Aquí, siempre decimos que no planificar es planificar el fracaso. Entonces, este plan para la transformación, cuando llegue el momento de ejecutar el plan, tendremos una transición sin problemas. Lo siento si esto ha causado cierta angustia a la audiencia, pero no es falso. Ian es ciencia y solo integré establecer ciencias con una visión diferente, esperando que los científicos profundicen aún más en cada uno de los verticales del segmento. Muchas gracias, colegas. ¿Cómo nos lo podemos a pensar? ¿Cómo no podríamos un cambio a este sistema consumo de nuestro formato de vida como civilización?